La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 10. Arrepentimiento y perdón. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de tu Palabra, hoy con la lección número 10, con dos palabras que de seguro te gustaron, a mí me encantan. La gente no le gusta hablar mucho de esas dos palabras, pero es muy necesario en esta vida cristiana, y es perdón, arrepentimiento y perdón. Pastor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Daylin. No, yo pensaba que tú ibas a seguir todo el repaso tú sola. Me iba a parar y me iba a ir, te iba a dejar ahí repasando. Siempre es un gusto estar contigo y si usted primera vez que ve el programa no va a entender, pero ya como tenemos bastantes trimestres haciendo esto, ya bromeamos aquí como que estamos en casa, así que pero qué gusto estar aquí y compartiendo siempre con nuestra amable audiencia esta lección tan importante de arrepentimiento y perdón. Y pastor, que yo les digo, a nosotros también quisiéramos conocer a esa audiencia, siempre estamos preguntándoles, pero me gustaría hoy, pastor, preguntarles a ellos desde qué país nos están viendo. Menciona allí el país o la ciudad o coloca un emoji de la banderita donde estás ubicados. Nosotros siempre estamos pendientes de los comentarios, el equipo de producción está leyendo los comentarios, así que sería interesante saber desde qué ciudad o qué país nos estás viendo. Pastor, todos cometemos errores. Todos fallamos. A ver, ustedes allí, ¿quién no ha fallado en la vida? Todos cometemos errores, pero la verdadera pregunta no es si fallamos o no. Yo creo que, pastor, el asunto está en qué hacemos después de fallar. Y la Biblia es muy clara con respecto a lo que debemos hacer. Y es precisamente el título de la lección, arrepentimiento y perdón. Y antes de orar, para comenzar, yo hoy vine muy interactiva con la audiencia. Yo le quiero hacer una pregunta a ellos. Para ti, ¿qué es mejor? ¿Pedir perdón? No voy a hacer, o pedir permiso. Eso es una canción que no la voy a mencionar. No es. Pero ¿qué es para ti? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil para ti? ¿Pedir perdón o ofrecer el perdón o perdonarte a ti mismo? Son tres cosas bastante difíciles. Para ti, ¿qué es más difícil? Déjanos saber en los comentarios. Para ti, pastor. Yo creo que siempre es más difícil perdonarse a uno mismo. Sí, ¿verdad? Nosotros los humanos solemos ser bien críticos con nosotros mismos. Y le damos a otras personas más oportunidades de las que nos damos a nosotros mismos. También, por supuesto, con otras personas tú tienes relaciones que varían a lo largo de los años. Y tienes una persona que hoy es tu amigo, mañana no, pero contigo tú siempre estás viviendo, no puedes separarte de ti mismo. Así que también eso quizás influye en que uno sea un poquito más crítico con uno mismo. Bueno, el pastor respondió. ¿Tú qué respondes? Déjanos saber en los comentarios. Perdonarte a ti mismo, perdonar a otros o pedir perdón, que es más difícil para ti. Bueno, vamos a orar para entrar en materia. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das hoy de abrir tu palabra y dejarnos de que nos enseñes acerca de perdonar, de arrepentirnos. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos confronte, nos hable de manera personal a cada uno de nosotros. Y si hay una persona que por alguna razón nos está escuchando, tiene un problema con respecto al perdón, que tu Santo Espíritu le hable y le ayude en esta situación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pastor, la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre ese sentimiento de culpa, de remordimiento y arrepentirse? Bueno, pudiéramos verlo desde varias perspectivas. Yo prefiero verlo desde esta óptica. La culpa o el remordimiento es una especie de arrepentimiento egoísta, donde yo me siento mal por lo que yo hice, por así decirlo, y por lo que eso me causa a mí. El arrepentimiento genuino es un poquito más abnegado, donde lo que importa tanto no es cómo yo me sienta o lo que mis acciones me representan a mí mismo, sino lo que representa para otros. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo. Remordimiento quizás está más ligado a, bueno, me siento mal porque entonces yo tomaba alcohol y ahora estoy enfermo. Eso es remordimiento. Pero digo, bueno, sí, es que esto destruye la vida de otras personas.
o esto hace sentir mal a otras. Entonces ya ahí, yo veo la culpa o el remordimiento, gracias, se me fue la palabra, como algo más egoísta. En el caso, por ejemplo, espiritual, el remordimiento posiblemente puede incluir esa sensación negativa por las consecuencias que mi pecado representa para mí. Pero el arrepentimiento es cuando yo reconozco que mi pecado hiere el corazón de Dios. Cuando yo me doy cuenta que mis acciones afectan a otras personas, especialmente a mi Dios, a mi Creador, ahí entonces ya puede haber un arrepentimiento más genuino. Pastor, en nuestra vida diaria y práctica, ¿cómo nosotros podemos saber? Porque ya dijimos al principio, todos fallamos, todos cometemos errores. ¿Cómo sé yo que yo me estoy arrepintiendo cuando me voy en oración a Dios? O tal vez me descubrieron y voy y pido ese perdón. ¿Realmente cómo yo sé que es un sentimiento de culpa? ¿O realmente me estoy arrepintiendo? El arrepentimiento genuino viene acompañado de su prima o de su hermana, la confesión. La confesión. Y la confesión es eso, es un reconocimiento público. Me llama mucho la atención que la palabra griega para arrepentimiento implica la idea de un cambio de mente. No es solamente experimentar una emoción negativa, es experimentar un cambio en la forma de yo pensar, en la forma de yo percibir mi realidad y en la forma de yo decidir cuál es el próximo camino, el próximo paso que yo voy a tomar. Excelente, pastor. Bueno, yo no sé a ti, mi querido amigo, lo importante es que podamos pedirle a Dios, porque de eso se trata todas estas lecciones, que nuestra relación con Él se fortalezca y nada más que preguntarle a Él, y siempre lo digo en otras lecciones, dejar que Él examine nuestro corazón, que nos confronte, que nos diga. ¿Sabes, Daylin? Es interesante, ahora que tú mencionas eso de la relación con Dios, en una relación típica, tradicional, con otra persona, estar constantemente pidiendo perdón es sinónimo de que algo anda mal. Sí. O sea, si tú estás, qué sé yo, con tu esposo, con tu esposa, y tú ves que tienes que estar pidiendo perdón constantemente y por todo, y por aquí y por allá, algo anda mal. Pero en el caso de la relación con Dios, el acto constante de pedirle perdón a Dios es sinónimo de que algo anda bien. De que las cosas marchan por el camino correcto. Pastor, es correcto. Así que esa es una característica única que tiene mi relación personal con Dios. Y es que cuanto más yo le pido perdón a Dios, implica una mayor cercanía, implica una mayor sintonía entre mi corazón y el corazón de Dios. Por eso que Jesús lo dejó bien claro en el Padre Nuestro. En la parte dice, perdónanos. Perdona nuestras ofensas. Y bueno, y ahí es que es el segundo punto, no te me adelante. Muy bien. Pero él dice, perdona mis ofensas. Venga, ¿cómo que no te me adelante? ¿Y eres tú la que está llevando el programa? Hoy esto les dije al principio, estoy muy interactiva, quiero interactuar con todos ustedes. Pero es interesante cómo nuestras oraciones deben ir acompañadas primero antes de pedirle más bien perdón a Dios por nuestros pecados y decirle, Señor, muéstranos en dónde te he fallado. Esa es la mayor petición que yo puedo elevar, perdón por mis pecados. Exactamente. Ahora, la otra parte del Padre Nuestro, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y yo quisiera leer en los comentarios, no los puedo leer ahora, ¿qué han escrito al principio? Si es más difícil pedir perdón o ofrecerlo. O perdonarse a uno mismo. Y este es el segundo punto. La lección habla del perdón hacia los demás. Antes de salir de la idea del perdón, yo quiero tocar un detallito del arrepentimiento que es muy importante y está en la parte del complementario aquí detrás del 3 en 1 que estamos leyendo, ¿verdad? Junto con la lección. Y es una cita del Ellen G. White que está en El Camino a Cristo. Y quiero tocarla porque es sumamente vital que comprendamos esto sobre el arrepentimiento. Muchas personas, dice Ellen G. White en El Camino a Cristo, sienten que tienen que arrepentirse completamente antes de ir a Cristo. Y el arrepentimiento está ligado al proceso de yo acercarme y de yo aceptar a Cristo. El problema viene cuando yo siento que yo tengo que resolver mi problema antes de hacer, o sea, yo tengo que arreglar mi vida para que Dios me pueda recibir. Sí. Bueno, te voy a decir algo, si tú pudieras resolver tu problema por ti mismo, ya no necesitas a Cristo, ya no necesitas a Dios. La razón por la que yo me acerco al Señor es porque yo no puedo resolver todo mi problema. O sea, el arrepentimiento es el primer paso y es la idea de que yo no puedo. De que yo tengo un problema, pero que yo no puedo resolverlo y debo
acercarme a Dios. El arrepentimiento no implica que yo debo resolver y poner todo en orden antes de aceptar, de acercarme a Dios. Vamos ahora con el perdón. Sí, y eso que dijiste es muy claro, importante. Y de hecho, si quieres profundizar lo que el pastor acaba de decir de cómo saber la realidad, vean el episodio de la lección número 9, creo que fue justamente la anterior, la de la semana pasada, hablaba sobre justamente el pecado. Cuando nosotros tenemos bien claro qué es lo que implica, entonces nos lleva siempre, pastor, a entender que Jesús está justamente para resolver ese problema de pecado que tenemos. Así que, bueno, ahí te doy el dato. Ahora, el perdón hacia los demás, pastor. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de aprender a perdonar a los demás? Cosa difícil que a veces nos cuesta. Vamos a ser honestos, nos cuesta. Es muy difícil, es muy difícil. Y yo creo que el mensaje de la Biblia sobre el perdón ha sido muy mal interpretado y muy mal representado. La Biblia dice que debemos perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdona a nosotros. Y en este sentido, el perdón que yo le ofrezco a mis semejantes está muy relacionado con la forma en la que yo entiendo el perdón de Dios hacia mí. O sea, si yo no tengo una visión correcta del perdón que Dios me ofrece, yo voy a ser mezquino o tacaño a la hora de yo perdonar a los demás. Si yo creo que yo debo ganarme el perdón de Dios, creo que el hermano debe ganarse mi perdón. Si yo tengo una visión pues equivocada, o sea, ambos perdones están íntimamente relacionados. Cuando yo entiendo que Dios me perdona por gracia, yo suelo ser más abierto y más más abierto a perdonar a otras personas, a ofrecer el perdón. Ahora bien, uno de los grandes malentendidos, Pedro le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, 70 hasta 70 veces 7. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Una persona uno de los crímenes que pasan en muchas partes del mundo, gente que le echa ácido en la cara a otras personas y lo hace una vez. ¿Debes tú dejarte otra vez hacer lo mismo? Jesús dijo que pongas la otra mejilla, que si te golpean una, pongas la otra. Yo creo que a veces hemos interpretado demasiado literal eso de perdonar hasta 70 veces 7. Perdonar 70 veces 7 no significa que yo debo poner mi vida en riesgo. Correcto. Y que si yo tengo una persona que quiere, por ejemplo, hacerme daño físico, yo debo colocarme en una relación, en una situación que pone mi vida en peligro porque yo lo perdoné. Bueno, sí, tú puedes perdonar, pero también cuida tu vida. O sea, quiero tocar ese aspecto porque perdonar no significa que tú debes poner en riesgo tu vida. Hay momentos en los que la vida de la persona puede estar en peligro y tú debes cuidarte, tú debes cuidar tu integridad física. Pastor, eso es clave lo que acaba de decir hoy día, donde, ¿verdad? Muchas familias sufren de violencia doméstica. Incluso violencias también laborales, acosos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros amigos, pastor. Hay amigos tóxicos. Oh, sí. Entonces, ¿cómo, verdad? De manera práctica, una persona puede diferenciar en lo que es perdonar, pero no quedarte ahí para que te sigan maltratando. Es correcto. Pastor, ahora, hay personas que luchan mucho con ese perdón, porque no es lo mismo, pastor, que de repente una persona le dio una ofensa, pero quedó allí. Pero que estaba leyendo en estos días una noticia donde una persona manejando ebria se llevó por delante otro carro y esa persona que iba en el otro carro pues quedó en una situación bastante crítica. Y las personas que iban acompañados fallecieron, creo que era su hijo, algo así, eso salió por las noticias. Y en el juzgado, o sea, porque ella es un acto muy lindo porque ella decide, aun cuando su hija o su hijo murió en ese accidente, por eso perdonar a esa persona. Y yo sé que tal vez muchas personas hoy día están viendo este programa y tal vez experimentaron algo similar. ¿Qué formas prácticas usted puede aconsejar a esas personas que lo que le hicieron tuvo consecuencias, incluso perpetuas, consecuencias visibles que no se pueden olvidar? ¿Cómo esa persona puede luchar para perdonar a esa persona? Bueno, en primer lugar, perdonar en casos como ese no es tanto un regalo para el ofensor como una liberación para el ofendido.
O sea, por ejemplo, voy a poner ese mismo ejemplo que tú mencionas. Una persona que se ebrio y entonces me choca a mí y me ocasiona daños físicos o ocasiona la muerte de un ser querido mío. No perdonar o perdonar, cualquiera de las dos opciones, no va a traer de vuelta a la vida la persona que falleció. O sea, yo no gano nada no perdonando. ¿Okay? Ahora, perdonar, si bien es cierto, tampoco va a traer a la vida esa persona que falleció, sí me ayuda a mí en mi proceso de sanación interna, en mi proceso de sanidad interna. Y voy a ponerte un ejemplo bíblico que me gusta mucho, y es el caso de José. El caso de José. José, usted conoce la Biblia, fue maltratado por sus hermanos y fue vendido como esclavo. Lo maltrataron y lo vendieron a unos madianitas. Ellos llegan a Egipto y entonces lo venden. Allí él pasa 1000 penurias, es acusado injustamente, lo echan en la cárcel, tiene esperanza de salir, luego no, y 2 años más. Y cuando José se ve en su momento ya de gloria, cuando él está en el trono, el segundo después de Faraón, y empieza a administrar Egipto, sus hermanos vienen, no los reconocen, y ahí los tiene en la palma de sus manos, que los puede matar si él desea, los puede acusar, y los acusa y empieza a hacer allí unas tramas para ver si ellos habían cambiado. Y al final, cuando José se revela ante ellos, eso aparece en Génesis 45, y también aparece en el capítulo 50 cuando Jacob muere. José le dice a sus hermanos, miren, no se angustien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios utilizó eso para traerme aquí, para ponerme como gobernante y para salvarles la vida a ustedes ahora mismo. Y cuando cuando muere su padre, que ellos piensan que José se va a querer vengar, él otra vez vuelve y les dice, no se preocupen, Dios utilizó todo lo que pasó para traer bien. El perdón es mucho más posible cuando yo tengo una visión de la vida como la de José, cuando yo veo que Dios está al control, cuando yo no veo lo que pasa solamente como accidentes o como fruto de la casualidad, sino cuando yo veo un Dios que está al control de la historia, número 1. Número 2, el perdón también es mucho más posible cuando yo veo no solamente que Dios está al control de la historia, sino que Dios controla la historia para mostrarme su amor y para ofrecer salvación. Eso me hace a mí mucho más abierto, me hace mucho más abierto a yo ofrecer perdón a otras personas. Cuando yo entiendo que Dios está al control y que incluso esas situaciones negativas pueden tener un resultado positivo a largo plazo. Quizás en el momento yo no entienda lo que está pasando, pero cuando yo abro mi mente al amor de Dios y abro mi vida a que Dios toque mi corazón, entonces yo puedo ver como José la historia desde la perspectiva del Señor. Y eso me hace mucho más abierto a ofrecer el perdón, incluso a personas que me han dañado. José nunca recuperó esos años de vida. José, nadie le devolvió a José la alegría, esas noches de sueño, ese maltrato de la esclavitud que él tuvo que soportar. Él aprendió a vivir con eso y aprendió a ver, incluso en ese maltrato, la mano de Dios para salvar la vida de su propia familia. Así que yo creo que el caso de José es quizás un excelentísimo ejemplo de cómo yo puedo ofrecer perdón a aquellos que me han dañado. Bueno, ¿cómo? Viendo la vida no desde la perspectiva de mi agravio, sino desde la perspectiva de lo que Dios puede hacer a través de las distintas circunstancias que tocan mi vida. Y qué maravilloso es verlo de esa manera, porque de una u otra manera, verlo de esa manera revela cómo es mi relación con Dios. Si mi relación con Dios es muy superficial, si mi relación con Dios es muy ligera, probablemente a mí me cueste perdonar a los demás. Pero cuando yo tengo de hecho, todo el trimestre, todas estas lecciones que han sido por tópicos, van al mismo punto. Fortalecer nuestra relación con Dios, el arte de conocer a Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios, donde yo sé que yo peco tanto, yo le fallo tanto, y aún así Dios me recibe con ese amor y me perdona, entonces yo voy a tener ese espíritu que tuvo José para perdonar a sus hermanos. Con esto no queremos minimizar lo que te hicieron, no queremos minimizar el dolor que sentiste o que sientes actualmente si estás atravesando por una situación crítica o digamos de resentimiento contra esa persona, contra ese jefe, contra tu pareja, si es peor de los casos. Pero lo que queremos decirte con estas lecciones es que
Fortalécete en el Señor. Estudia su palabra, ora. Y Dios se va a encargar de poner en ti ese espíritu para perdonarlo. ¿Correcto, pastor? Ahora. E incluso, fíjate que esos casos que tú mencionas, aferrarme al agravio que me han hecho, a la situación, lo que hace es destruirme a mí. El perdón libera. El perdón es un regalo para el que perdona, más que para el que es perdonado. Y pastor, arrepentirnos, no tener culpa o remordimiento. Arrepentirnos nos acerca nuevamente a Dios. Y el perdón a los demás restaura nuestro corazón. Juntos, los dos, pues, arrepentimiento y perdón, realmente revela esa gracia de Dios para nuestras vidas. Pastor, una oración, un mensaje final para todas aquellas personas con respecto a este tema y que estoy segura que tocó muchas fibras y que tal vez en este momento hay personas que están luchando contra perdonarse a sí mismos y con también aceptar ese perdón de Dios. Una palabra que le pueda servir de esperanza a esas personas, por favor. Mira, como tú bien mencionaste, el perdón y el arrepentimiento y el perdón son dos caras de una misma moneda. Y cuando yo experimento arrepentimiento y le pido perdón al Señor, eso no solamente cambia mi vida en el plano espiritual, también afecta mucho cómo yo me relaciono con las personas que me rodean. Yo soy más capaz de experimentar empatía y soy más capaz también de ofrecer el perdón a otras personas. Y si hay algo que nuestro mundo necesita hoy en día es perdón, es reconciliación, es personas más dispuestas a dar segundas, terceras y cuartas oportunidades a otras personas. Así que posiblemente la persona que necesites perdonar sea a ti mismo, posiblemente sea a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu pastor, a un miembro de tu comunidad, de tu iglesia. No importa quién sea, yo te invito en esta oportunidad a que tú ofrezcas perdón. Así como Dios te ha perdonado a ti tantas veces, que tú también puedas ofrecer perdón a otras personas. Amén. Si este programa ha sido de bendición para ti o de repente Dios puso en tu mente a una persona que necesita escuchar este episodio en particular, por favor compártelo. Ayuda a esa persona, ayuda a alguien con este mensaje. Tal vez va a ser de gran bendición, de restauración para la vida de esa persona. Pastor, una oración final, por favor. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor, por tu bondad, por lo bueno que eres con nosotros. Ahora, al finalizar este repaso, te pedimos que nos des el gozo y la alegría de saber que cuando nos arrepentimos y te pedimos perdón, tú eres generoso para darnos perdón y para olvidarte de nuestros pecados y de nuestras acciones. Te pedimos ahora también que nos des la capacidad de extender ese mismo perdón y esa misma gracia a aquellos que nos rodean, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.